de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:40 en la mañana. Gracias a los aportes. Gracias, Andrés. Andrés Reliche me envía un enlace de Deutsche Welle en español. Ecuador, el drama de los médicos que combaten el COVID. Muchos doctores fueron contratados de urgencia para frenar la pandemia. Ahora viven aislados mientras se enfrentan a la incertidumbre sobre si podrán seguir haciendo su trabajo en el futuro inmediato. Miren ustedes, para matizar el comentario. Por acá también recibo otra referencia de que hay personas contagiadas pertenecientes al Ministerio de Salud en la plataforma del sur. Me envían eso. Sería terrible, ¿ah? Es parte de lo que está pasando. Y en el medio tenemos estas resoluciones que uno no las entiende. De verdad que uno no las comprende. Y lo peor es que toca interpretar desde el punto de vista de cada cual. Doctor Juan Pazimiño nos acompaña en esta mañana. Historiador, articulista, analista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias. Buenos días a Radio Majestad, a tu programa y a los oyentes. Espero que nuestra conversación sea útil para la ciudadanía a través de tu radio. Gracias. Con toda seguridad lo será, doctor. Hagamos una valoración del estado de cosas, esta emergencia que hoy cumple su día 45 desde la expedición del estado de excepción, 44 días de aislamiento, en el medio una situación económica complicada, en el medio se anuncia la necesidad de reformas laborales con el argumento de que se requiere proteger el empleo. ¿Qué opina Juan Pazimiño sobre todo lo que está ocurriendo ahora mismo? Voy a hacerlo desde la perspectiva de un historiador que está al tanto de publicaciones, en artículos, en libros, sobre lo que está aconteciendo en el mundo en general y en el Ecuador en particular. En América Latina circulan obras y artículos relativos al coronavirus. Entidades como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, analizan las repercusiones de esta pandemia. Igual lo han hecho el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones. Y lo que primero se ve es la alarma en cuanto a la investigación y a la reflexión sobre la pandemia, de que la crisis económica que se viene va a ser mayor que la crisis de los años 30 e incluso de las crisis que ocurrieron con la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Es decir, estamos ante un acontecimiento histórico sin precedentes, inédito, un factor extraeconómico, el coronavirus, es el que ha producido este tipo de cambios. Y para América Latina se calcula que la reducción del Producto Interno Bruto bien podría llegar hasta el 6%. Y en el caso de países como el Ecuador, que es exportador de petróleo, por la caída de los precios, la situación puede incluso ser peor. De hecho, ha golpeado ante todo a los trabajadores sin empleo y a los subempleados. 60% de la población de América Latina en general, cambiando de un país a otro, pero ese es el promedio, ya que no pueden hacer sus tareas cotidianas debido a la cuarentena obligada. Para el caso de Ecuador, ese es un impacto especial. Se ha visto lo que ocurre en Guayaquil. ¿Cómo lograr que una población desocupada y subempleada pueda mantenerse en casa en medio de la necesidad de sobrevivir, a su vez en medio de la pandemia? Y por ello las respuestas no son nada fáciles. En Europa se ha creado el sistema de renta emergente. En Ecuador una parecida, pero muy pobre, $60 al mes, no va a alcanzar para nada, y demuestra la necesidad de que el Estado sea fortalecido en sus capacidades para atender a la población con al menos una renta básica mínima mayor que permita solventar sus necesidades actuales. Y hacia futuro, pensar como lo están haciendo economistas del mundo y como lo está haciendo la academia, reflexionando sobre las posibilidades de readecuar la globalización y de adecuar la marcha de los países, porque las etiquetas, el modelo de economía abierta, basado en el mercado libre y la empresa privada absoluta, no funcionan más. Se demostró las insuficiencias de ese tipo de modelo y de inspiración neoliberal. Eso en el resto del mundo. Aquí en el Ecuador, ¿qué está pasando? En el Ecuador igual. En el Ecuador se ha demostrado que al desmontar las posibilidades de que el Estado tenga fuertes capacidades de atención a la ciudadanía, problemas como el de la salud se vuelven problemas de solución emergente y radical.
porque lo que necesita el Estado ahora es suficiente liquidez para atender las condiciones de salud, de allí la ley humanitaria que se ha presentado al Congreso y que implica un tipo de solución desde la perspectiva del gobierno, pero que también en el Ecuador otros economistas han planteado términos distintos. Por ejemplo, hay una corriente de economistas que dicen que bien se puso del Banco Central para la liquidez inmediata, aunque la ley lo está prohibiendo y por tanto habría que hacer una reforma legal de inmediato. De hecho, sin duda, crear un fondo ciudadano. El problema es cómo alimentar ese fondo ciudadano. Es correcta la idea. En Europa también se ha creado un fondo parecido. Pero, ¿quién va a solventar eso? ¿Los ciudadanos comunes, los ciudadanos que tienen menos de $720 al mes o los grandes capitales? Bueno, yo me pronuncio por atender, caer en definitiva a los grandes capitales. Pero en esa línea, doctor, de la riqueza. Doctor, Sí. en esa línea no va, por ejemplo, el proyecto de apoyo humanitario cuando se establece una contribución temporal por 9 meses a partir, bueno, el gobierno había propuesto a partir de quienes ganan $500, la Asamblea está proponiendo a partir de quienes ganan $719. ¿No va en esa línea? Sí. No va en esa línea porque, en definitiva, aunque parece progresiva, cierto es, parece progresiva, quienes más tienen aportarían con 65,000, me parece, dólares de base pasados los $250,000, pero si se considera que en la línea progresiva, la enorme mayoría, más del 60%, va a recaer sobre la población de clase media, población trabajadora actual, y los ricos van a tener pocas posibilidades de hacer aportes, porque ¿cuántas son las personas que ganan $250,000 o más en el Ecuador? Una absoluta minoría. Entonces, si bien es progresiva y da la apariencia de una redistribución de la riqueza, al mismo tiempo no se afecta con más y mayor proporción a esa élite pequeña que es la que mejor puede aportar en un país tan desequilibrado como el Ecuador, que es considerado uno de los países de mayor inequidad en el mundo, porque América Latina es la región más inequitativa del mundo. Así que la forma de repartirlo es lo que está cuestionada. Y otra cosa que estaba escuchando hace un momento, aquí las cámaras de la producción, la élite empresarial, aprovecha para que se hagan términos de flexibilidad laboral. Se olvidan de un principio básico que nació en 1917 con la Constitución de México y que recogieron todas las legislaciones de América Latina. El principio pro operario, el principio pro laboro. En definitiva, hay que defender a los trabajadores ante todo y por sobre todo, no privilegiar los negocios. Y eso implica que a los trabajadores en plena pandemia hay que cuidarlos. En Europa, por ejemplo, se ha recogido la idea de que el coronavirus es una enfermedad profesional. Veo que en el Ecuador se está discutiendo de que no es ni siquiera enfermedad profesional, ni siquiera accidente de trabajo. Es una enfermedad, una pandemia, como se ha propuesto en una resolución del ministerio. Pero en Europa está muy claro. Esto es una enfermedad profesional. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿A usted cómo interpreta esta resolución del Ministerio del Trabajo, donde en ambas, porque la primera resolución fue, digamos, reformada ayer en el transcurso de la tarde, pero en ambas el Ministerio del Trabajo establece que Ecuador no reconoce al COVID-19 como un accidente de trabajo o como una enfermedad profesional, más allá de que en la reforma de la resolución en la tarde se establece, por ejemplo, la excepción de la evidencia científica y de la naturaleza del trabajo, etcétera, pero no me queda claro eso. Pero usted, ¿cómo interpreta ese concepto de que en el Ecuador no se quiera reconocer al COVID-19 como un accidente de trabajo o como una enfermedad profesional? Creo que no se ha enfatizado en la necesidad de valorar el principio pro operario, contra el cual se ha puesto la élite empresarial del Ecuador. Y al no valorar ese principio, entonces se acogen criterios que tienen que ver más con las necesidades de las empresas y de los negocios que con la directa y buena atención a los trabajadores. Porque, como dije hace un momento, en Europa, por ejemplo, se acepta que esta pandemia es una enfermedad profesional, lo cual conlleva a otro tipo de responsabilidades. Pero si no se acepta ese criterio, realmente los trabajadores pueden quedar desatendidos. De allí que lo que hay que ver, porque esto no es una cuestión de posiciones individuales, hay que verlo desde las posiciones del Frente Unitario de Trabajadores, qué dicen las organizaciones de trabajadores, qué dicen los partidos de izquierda, qué dicen las organizaciones del movimiento indígena. Bueno, ellos son los que tienen que crear un criterio fuerte al respecto y un posicionamiento fuerte si es que es del caso. Pero, en definitiva, si es que no se ve
a través de la lupa del principio pro operario, entonces corren en riesgo los derechos laborales. Correcto. ¿Y cómo ve Juan Pacimiño la proyección hacia el futuro? Ya lo estaba anotando en una de sus intervenciones en este diálogo, que ahora mismo ya hay algunos que hablan de que ese sería el momento de reestructurar o de reformar algunas de las normas asociadas a la estabilidad laboral, dicen, para proteger el trabajo. Se habla de flexibilizar determinadas normas para proteger el trabajo. Ese es el argumento. Y con ese argumento se pretende justamente impulsar este proyecto de reforma económica que se está tramitando en la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar allí con el futuro de los trabajadores ecuatorianos si las cosas se aprueban como ha propuesto el Ejecutivo? Seamos claros, hay derechos laborales conquistados históricamente. Ya hablé de la Constitución Mexicana de 1917. En el caso del Ecuador, se conquistaron con la Constitución de 1929 y con el primer Código de Trabajo de 1938, que por cierto no es el mismo que rige en la actualidad, porque se presenta como argumento es un código de 70 años. No, lo que tiene el Código de actual no tiene nada que ver con el Código del 38, excepto en los principios fundamentales del trabajo, como es el respeto a la jornada máxima, salario mínimo, etcétera. Pero hoy, sin duda, la Constitución es el marco legal que se debe observar para comenzar. Y, de hecho, si es que alguien está convencido del derecho del trabajo, tiene que convencerse que hay que proteger a los trabajadores y que no se pueden flexibilizar los derechos conquistados. Otra cosa es que la pandemia mundial ha provocado una reflexión nueva sobre los derechos laborales. Usted puede encontrarlos, la ciudadanía puede encontrar en las reflexiones que tiene la propia Organización Internacional del Trabajo y las legislaciones que se están creando en Europa y en otros países al respecto de cómo atender la situación emergente. Así es que surge la posibilidad no de flexibilizar quitando trabajos, sino de incorporar nuevas formas de trabajo al que hacer entre la relación empresarios-trabajadores. Por ejemplo, teletrabajo. Nosotros no tenemos normado el teletrabajo y es importante normarlo. El trabajo por horas, el trabajo tercerizado. Se prohibió por el mandato 8 de la constituyente el trabajo por horas y tercerizado. ¿Es posible revisarlo? Claro que sí, pero sobre la base, no como se hizo en los años 90, inicios del 2000 en realidad, cuando estas dos formas de trabajo llegaron a emplearse en contra de los trabajadores, porque hasta el 75% de los trabajadores de una misma empresa podían ser tercerizados y por horas. Y por cierto, la hora se pagaba con $1 la hora. Eso es inaudito. Hoy tenemos que revisar planteamientos laborales, cierto es, ni siquiera la Organización Internacional del Trabajo tiene todas las respuestas al respecto y los países están experimentando fórmulas de cómo atender la pandemia y el trabajo. Porque las más afectadas en términos de golpear el trabajo son las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué puede hacer una pequeña y una mediana empresa cerrada por causa de esta pandemia, por causa de la cuarentena y teniendo que pagar a trabajadores? Entonces, sí implica un cambio en la relación que tiene que adecuarse con las negociaciones entre trabajadores y empresarios. Pero mientras en Europa y en otros países como Argentina o México tenemos fuertes organizaciones de trabajadores, el Ecuador tiene una debilidad en cuanto a organizaciones de trabajadores y por eso los criterios empresariales pueden arrasar con los derechos individuales. Sin embargo, la reflexión sigue bajo el principio de que los derechos de los trabajadores históricamente conquistados tienen que conservarse. Es necesario avanzar en nuevos derechos. Este es el asunto. Y en la situación emergente hay que considerar la situación emergente para regular las relaciones entre empresarios y trabajadores sobre la base de afectar a los grupos más ricos, conservar formas de trabajo que permitan la supervivencia de las personas y desde luego, incluso económicamente hablando, mantener una capacidad de consumo de la gente porque si no la economía va a seguir arruinándose. ¿Es posible, como sugirió algún economista en los últimos días, que se pueda reformular o repensar el valor del salario básico unificado? En otras palabras, no. Reducir el salario básico unificado. Yo no sé si constitucionalmente se puede hacer eso, por eso le pregunto. Primero, no es posible. Constitucionalmente no es posible. Legalmente no es posible. Pero desde el punto de vista social, no es posible. ¿Cómo vamos a bajar salarios a los trabajadores que ya los tienen para sus propias atenciones de vida y de familia?
Es imposible déjeme contextualizar lo que justamente le estoy preguntando. Me refiero a Augusto de la Torre, al economista Augusto de la Torre. Dice una nota: analista económico propone reducción del salario básico para salir de la crisis. Para salir de la crisis hay todo tipo de propuestas. Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina y analista económico, habla de un camino bastante duro para superar el impacto del COVID-19 en la economía. Vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público del orden del 50%. En el sector privado vamos a tener que hacer una reducción de costos en el sector privado. El gobierno tiene que reconsiderar que el salario mínimo de Ecuador debe equipararse al salario mínimo de Perú y de Colombia. La economía no nos da. Esta es la postura de Augusto de la Torre, quien en su momento además fue gerente del Banco Central aquí en el Ecuador. Opinión, doctor Juan Pazimiño. Conozco bien a Augusto de la Torre porque incluso fuimos compañeros en la Universidad Católica y sé de su trayectoria como economista, conozco varios de sus trabajos y lo podría contraponer al trabajo que presenta, por ejemplo, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía, que dice todo lo contrario de Augusto de la Torre, que ahora es necesario imponer más impuestos a las capas ricas, incluido en América Latina, y que las políticas de apertura y de reducción de los salarios lo que va a hacer es afectar las capacidades de consumo de la gente. Estamos en una situación parecida a los años 30. Augusto de la Torre representaría las fórmulas de solución económica que se dieron antes del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, es decir, las fórmulas de apertura, de mantención, de contención de los salarios, de afectación y limitación de los derechos de los trabajadores, etcétera. Pues bien, en los años 30, Franklin Delano Roosevelt, con la política del New Deal, hizo todo lo contrario: fortalecer los trabajadores, aumentar salarios, poner impuestos a los ricos, poner impuestos sobre las herencias, crear la seguridad social, hacer que el Estado intervenga en la economía. Bueno, a los 100 días comenzaron a salir de la crisis. Cierto es que hoy la crisis es distinta a la de los años 30 y requiere soluciones emergentes, pero nunca sobre la base de perjudicar a los trabajadores. Ahí está, frente a Augusto de la Torre, el pronunciamiento, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central o del Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Y hay otros grupos de economistas alternativos a esa visión que plantean totalmente otras cosas distintas de las de Augusto de la Torre. Es un problema de poder, quién influye en el poder. Y por consiguiente, las visiones influyentes hasta hoy siguen siendo las visiones que parten del supuesto de que hay que contener salarios y con ello mejorar la economía de las empresas. Hay una visión empresarial, no una visión pro trabajadores. Y ahí, por ejemplo, yo tenía ayer una duda, por eso le planteaba la inquietud. Yo tengo claro que los derechos laborales son irrenunciables, que a una persona que tiene un contrato indefinido no se le puede bajar el sueldo. Pasa, por ejemplo, con los servidores públicos que tienen nombramiento, pasa, por ejemplo, con los trabajadores del sector privado que tienen contrato indefinido. O sea, para que les bajen el sueldo, tendrían que despedirlos y volverlos a contratar con unas nuevas condiciones. Pero digo, en el caso del salario básico no se puede bajar. Constitucionalmente no es posible. No. Y bueno, vamos a suponer que todo eso se haga. ¿Y por qué no prohibimos entonces el reparto de utilidades entre las empresas? O que les rebajen en la misma proporción el reparto de utilidades a los empresarios. ¿Por qué tiene que afectarse a los trabajadores y mantenerse la capacidad de distribución de utilidades entre los accionistas de las grandes corporaciones nacionales? Hay 250 grupos económicos que concentran la riqueza nacional y bien podría hacerse una redistribución sobre la base del reparto de utilidades, que no quita liquidez a las empresas, ¿da? Cuidado, no estamos quitando liquidez a las empresas, estamos afectando el reparto de utilidades entre accionistas. Eso es otra cosa. ¿Por qué no suspender eso y sobre esa base también afectar a estas capas ricas? Bueno, esa es la visión distinta de los economistas, unos con visión proempresarial, otros que tienen visión prolaboral y prosociedad. Yo me inclino por la visión prosocial. Correcto. Doctor, le agradezco por estos minutos. Voy a cerrar la entrevista porque en unos segundos debo conectarme, enlazarme a una cadena dispuesta por el gobierno. Le quiero comprometer para que en los próximos días sigamos conversando con Juan Pazimiño sobre lo que está pasando en el país. Gracias, doctor, por el tiempo y por los minutos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Juan Pazimiño, historiador, conversando con nosotros. Visión crítica de la situación del empleo, de la estabilidad laboral y también esta propuesta de pretender reducir el salario básico unificado que apareció en las últimas horas y que le preguntamos justamente a nuestro invitado. 6:59 en la primera hora por Majestad Radio.